atentos, ojalá se calme la situación. Acá hay un problema con los trabajadores, que en muchos casos se ha intentado disfrazar como una interna sindical, pero acá hay un problema con la empresa y con los trabajadores en estos momentos, unos 200 que no pueden trabajar. Gracias, Bernardo. Hasta luego. Bueno, y regresamos un poco a esta crisis política económica que estamos atravesando. Por eso tenemos 3 invitados en la mesa, vamos presentándolos. Julián Denaro, que es economista, Pablo Roma, que es analista político, y Eduardo Santín, que siempre está cerca de la seguridad social y de los jubilados. 3 miradas, bueno, sobre un mismo tema que es la crisis. Yo pregunto, no le quiero preguntar a Pablo Roma, para empezar, si en esta crisis el relanzamiento de campaña, legítimo, por supuesto, que va a ser el gobierno, pero digo, en este marco de crisis y demás, si es el mejor momento para llamar, a convocar, a hacer 30 marchas, teniendo en cuenta que, bueno, vamos a ver cómo le va también al presidente con esas marchas y demás. ¿Es el mejor momento para buscar eso? Mira, me parece que, como vos decías, es legítimo, el presidente también está en campaña porque busca la reelección. Ahora, me parece que el momento político, económico y fundamentalmente social es un contexto adverso para el presidente. Yo creo que las variables, económicas y también la crisis social hoy no lo ponen al presidente en un lugar de comodidad frente a la opinión pública. Después hay otro elemento que es que el presidente hoy, o Cambiemos o Juntos por el Cambio, tiene alrededor del 30% de intención de voto. Creo que hay un sector de la sociedad que busca apoyar al presidente y el presidente intenta apoyarse en ese sentido. Yo creo que hoy el contexto es un contexto de mucha debilidad para el gobierno y sobre todo para el presidente. Por eso, en un contexto de debilidad, convocar a marchas callejeras, ¿es la mejor idea realmente? Me parece que no, pero digo, también es cierto que el gobierno hoy no tiene muchas formas de llegar a su base electoral. Creo que lo que necesita por esta propia debilidad que sobre todo que generó el contexto, la situación de las PASO, es generar una sensación de fortaleza y las marchas de alguna manera al presidente siempre lo han intentado mostrarlo de esa manera, ¿no? La otra marcha a Plaza de Mayo, creo que Cambiemos la vendió como una fortaleza, aunque bueno, ¿no? La situación no es tal. Sí, Eduardo, bueno, todos en la sociedad han sido perjudicados, los jubilados quizás un poco más. Hoy es el Día de los Jubilados y hablábamos con ellos, ¿no? En una marcha que fueron hasta el PAMI. Y hoy se conoce que los medicamentos, por ejemplo, aumentaron un 85% en el año. Es una locura. Sí, esto es casi terrible, porque los medicamentos vienen aumentando 100 puntos por arriba de lo que aumentó la movilidad jubilatoria. Y cuando uno dice 100 puntos... ¿Cómo hoy, este año la movilidad jubilatoria están en 50 y algo, ¿no? Sí, la realidad es que la movilidad aumentó desde el 2015, ahora 239, y los medicamentos 393. ¡Qué bárbaro! Entonces, cuando uno mira esto, es decir, la realidad es que, hace cuando en general, un jubilado gasta, alrededor del 20% de sus ingresos en el tema de salud, es decir, eso tiene un impacto fenomenal. Hay medicamentos como el atenolol, que tomamos aquellos que tenemos un poco de presión alta, que aumentó el 800%. Y en lo que va del año, o en lo que va del mes, aumentó el 80%, ¿no? Del mes. De agosto a septiembre, el 80%. Pero ¿qué pasa por con la esa droga devaluación? de oro? No sé qué es, la devaluación pospaso. Esto tiene que ver con los monopolios, tiene que ver cómo se comportan los laboratorios. La realidad es que como nadie regula, como todo lo deja en manos del mercado, que esto lo resuelva, y en definitiva, es decir, como este es un medicamento que tiene una alta demanda, porque la realidad es un medicamento casi básico, que lo debería fabricar en el propio Estado. Es decir, esa es una droga que tiene años y años, por lo tanto debe estar vencida todas las licencias, así que el Estado podría fabricarla perfectamente a valores seguramente, es decir, la milésima parte de lo que la de lo que lo venden en el mercado. Entonces
este tipo de cosas, es decir, han sido abandonados los jubilados. Es decir, hoy se cumple un aniversario de la creación de la primera caja, por eso estamos, es decir, siempre este día es un día de fiesta, y hoy no puede ser de fiesta para los jubilados. No. Es decir, los jubilados perdieron el año pasado 20 puntos de su salario, es decir, contra la inflación. Este año, si la inflación llega a 55, digamos que hay que ser favorable para que llegue a 55, van a perder entre 4 y 5 puntos más. Entonces digo, la realidad es que vienen, digamos, perdiendo de una forma, digamos, 2 jubilaciones mínimas, y si hay una casa con 2 jubilados, con 2 mínimas... ¿Recordá cuánto es la mínima? Porque mucha gente no lo sabe. 12.900. Es decir, si con ese valor de la mínima, 2 mínimas... Están abajo. No llega a la canasta mínima, básica. Claro. De eso hablamos un minuto ahora con Julián Denaro, si me permitís, Eduardo, que quiero mostrar su libro, sí, que lo está presentando en el día de hoy. Argentina entre las disputas de poder 2012-2019. ¿Qué podemos esperar, Julián, para esta transición difícil hasta el 10 de diciembre? Bueno, me gustaría, gracias por lo del libro, sí, hoy 19:30 en Borges 1985, la librería Alamut. Digamos, respecto de lo que comentaron los compañeros de charla de hoy, uno, que es el medicamento para la presión, tiene un alto componente argentino, digamos, muy poco importado, con lo cual eso resalta lo que dijo él, digamos, de que hay problema de monopolio. Hay una concentración monopólica en la formación de precios. Esto es algo que hay que volver a estimular a partir del próximo gobierno. La Secretaría de Comercio debe volver a investigar para controlar todos los sectores intermediarios, desde el pequeño productor hasta la góndola del supermercado. Hay sectores concentrados que ejercen abuso de poder en la formación de precios. Eso tiene que volver a... Apenas asumió Mauricio Macri, fue desmantelada esta actividad de la Secretaría de Comercio. Así que... Alberto Fernández había dicho, yo lo pasé a dólares, ¿no? Porque con las devaluaciones y inflación y todo eso, yo lo pasé a dólares en su momento. Alberto Fernández había dicho que los medicamentos gratis para los jubilados durante todo el año tienen un costo de 500 millones de dólares aproximadamente. Y vos fíjate, 500 millones de dólares a veces es lo que en un solo día el Banco Central le regala a los sectores más ricos del mundo que operan con la bicicleta financiera, ¿no? ¿Viste? Cuando se dice, el Banco Central contuvo el dólar subastando, ¿qué subastando? Vendiendo, regalando, ¿no es cierto? Y por otro lado, lo que decía él, yo lo complementaría, porque yo me acuerdo, digamos, que en mi libro está desarrollado, ¿no es cierto? La comparación con el 2001, ¿no? Porque en el 2001 hubo una situación de estallido mucho antes que el corralito, ¿no? Que fue cuando... vino el megacanje, ¿no? Que, todos se acuerdan, ¿no? De la frase de la Rúa, tengo buenas noticias para dar y toda esa historia. Digamos, la convertibilidad ya había terminado, estaba en una crisis tremenda desde hacía muchos años, desde el año 98 el país era invivible, con una tasa de desempleo cercana al 20%, digamos, estábamos en una situación catastrófica. Lo que hubo en el 2001 no fue una crisis, fue la explosión después de una crisis de muchos años, pero en aquel momento lo contuvo el megacanje. La explosión, la alargó en el tiempo un poquitito. Y ahora fue, digamos, cuando el gobierno ya no tuvo más crédito para poder financiar el mismo modelo económico. ¿Estás anunciando otra bomba que va a explotar? No, lo que hizo el gobierno fue contar con el préstamo del Fondo Monetario Internacional, que evitó la cesación de pagos y la explosión del año pasado, ¿no es cierto? O sea, alargó la explosión del mismo modelo económico. Y yo creo, a diferencia del 2001, que en aquel momento hubo una crisis social, una movilización social muy intensa, yo creo que las expectativas son distintas porque en el año 2001 todavía faltaban 2 años de gobierno. Exacto. Y ahora yo creo que la proximidad a que cambie el gobierno descomprime, porque hay buenas expectativas frente al nuevo gobierno. Esto nos lo decía recién un empresario PYME, dijo, como hay un horizonte, nosotros podemos planear aguantar por lo menos hasta el día de diciembre esperando un cambio de modelo. Se está hablando mucho de que es una situación delicada, vos lo describías bien, Julián. Entonces le pregunto también a Pablo, porque hay como un run de intenciones de suspender el debate
político entre los presidentes, que es un debate establecido por ley, debido a que justamente puede haber hay miedo de que pueda generar alguna turbulencia en los mercados y demás. ¿Qué opinas? ¿Podría llegar a pasar eso? ¿Sería bueno? ¿Sería malo? No, me parece que bueno, que hoy los mercados tienen mucha centralidad y lo que les guste o no les guste a los mercados tiene mucha centralidad, me parece, más allá de lo que... Pero políticamente, ¿vos crees que quieren hacer el debate? ¿Qué les suma a cada uno de ellos? Digamos, a los candidatos me parece que el debate no les suma nada. Me parece que a la ciudadanía el debate sí le suma, me parece que forma parte de un espíritu democrático que hay que tener y que hay que presentar las propuestas, digamos. Venimos de un antecedente de 2015 muy complicado respecto al debate porque Mauricio Macri hizo una cantidad de promesas que después no cumplió. Ahora, de alguna manera, eso hoy se manifiesta, está planteado. Todo el mundo dice, bueno, pero Macri dijo tales y tales cosas y no la cumplió. Me parece que el debate también sirve para eso, es importante y creo que me parece que más allá de lo que signifique para los mercados o no, me parece que hay que pensar un poquito más en la ciudadanía, en lo que la gente también le interesa, lo que la gente también espera de los candidatos y en ese sentido me parece que el debate es importante. Eduardo, ¿vos crees que en ese debate van a estar los jubilados? Y pensaba también porque ayer se dio la cifra de desempleo y los jubilados no cuentan, pero hay muchos que están trabajando, porque si no, con la jubilación no pueden. Hay muchos que están trabajando, cuando se habla de desempleo se habla también de financiamiento del sistema de seguridad social, ¿no? Es decir, porque la realidad es que aparte gran parte de los trabajadores que se han incorporado en este último periodo se incorporaron como monotributistas, entonces por lo tanto también eso desfinancia los sistemas de seguridad social. Digamos, eso es todo un combo específicamente que ponen complejo. Pero a mí me parece bueno el debate, digamos, y sobre todo porque si no están los jubilados es una vergüenza. Alberto, digamos, Fernández viene planteando, es decir, el tema de los jubilados como un tema muy importante. Lo ha planteado desde dos lugares. Una que es la recomposición de los saberes de aquellos que menos ganan y otros son los medicamentos. Es decir, la realidad es que, porque algunos hablan de que había que declarar la emergencia en el tema de medicamentos. Y yo lo que digo es que declarar la emergencia y congelar los precios no sirve de nada hoy. La gente a este precio no puede comprar los medicamentos. Así que si yo le congelo el precio, digamos, la gente sigue igual, se sigue sin poder comprarlo. Entonces digo, hay que buscar la forma, es decir, específicamente para que el Estado financie ese tipo de cosas. Aquellos que no tienen posibilidades de acceder al medicamento, es decir, el Estado le tiene que garantizar la medicación. ¿Por qué? Bueno, porque, digamos, forma parte, digamos, tanto a los chicos como a los adultos, en definitiva, de un sector de la sociedad que están imposibilitados de resolver de otra forma, y es el Estado el que tiene que venir a cubrir. ¿Coincidís con Julián que acá hubo un problema de descontrol, de dejar de controlar, de liberar todo? Cuando y decir, uno libera todas las cosas y deja que el mercado ponga el precio de los medicamentos y digo, el PAMI... Pasa que el mercado funciona. El 40% de los medicamentos que se consumen en la Argentina. Es decir, vos tenés una herramienta tan importante desde el PAMI, tan importante. Es decir, que hicieron todo un verso que del PAMI habían logrado que los medicamentos bajaran el 5%, aumentaron de una forma descomunal. Entonces digo, ¿por qué el PAMI al comprar el 40% de los medicimentos de la Argentina? Es el que fija el precio. Pero es el descrédito en el Estado de los propios mecanismos que tiene el no Estado, solamente los medicamentos, fija el precio de las prestaciones médicas de la Argentina. Entonces digo, es decir, la acción del PAMI es muy importante. Bueno, sin embargo este gobierno, digamos, deja todo librado al mercado y el mercado, claro, hace lo que hace el mercado. Es decir, trata de quedarse con la mayor porción de la torta que puede. Qué bárbaro. Hay, digamos, un poco para complementar la explicación. Digamos, yo me acuerdo cuando explicaba en la facultad, ¿no? Porque los destinos del gasto público, el Estado recauda, ¿no? Impuesto al consumo, impuesto a las ganancias, aportes y contribuciones, comercio exterior, etcétera. Y después tenés los destinos del gasto público que hay que analizar, que puede ser inversión social, educación, salud, transporte, turismo, cultura, vivienda, urbanismo, finanzas, bla, bla, bla. O si no, intereses de vencimiento de deuda pública, ¿no? En la época de la convertibilidad, el Estado gastaba un 25% en deuda pública y quedaba solamente un 75% para inversión social. Con el periodo de desendeudamiento que tuvo la Argentina, que fue conocido en el mundo como el país que más se desendeudó en todo el globo, llegamos a tener, sobre el final del gobierno de Cristina Fernández,
pago de deuda pública apenas el 8%, entonces teníamos 92% disponible para inversión social. Ahora, con este mecanismo de bicicleta financiera y de este mecanismo de valorización financiera con altísimas tasas de interés y demás, volvemos a tener una situación como la que teníamos en la convertibilidad. 25% de los recursos del Estado usados para pagar deuda pública. Entonces ahí tenemos un poco las explicaciones de por qué las jubilaciones y los salarios también, que estaban en el puesto número 1 de Latinoamérica en el 2015, ahora están cerca del fondo de la tabla de posiciones, ¿no es cierto? Qué bárbaro. Pablo, ¿cómo imaginas la campaña? No, imagino una campaña muy difícil, muy complicada. Yo creo que en términos políticos los tiempos se adelantaron. Me parece que digamos, lo que significa la sensación de que Alberto Fernández ya es presidente, creo que eso de alguna manera también complica un poco la campaña, porque está obligado a tomar, a pronunciarse sobre elementos que hoy no tiene potestad para hacerlo, y sobre todo porque falta la elección de octubre. Y creo que para el gobierno también me parece que es difícil porque tiene que resolver una cantidad de problemas como los que están planteando en la mesa, y también me parece que los índices de empleo, subempleo, son muy complicados, y creo que como los tiempos políticos se adelantaron, también creo que los tiempos sociales se estiraron un poquito porque el año se está haciendo muy largo, muy largo, entonces me parece que ahí hay una tensión que va a ser difícil. Bueno, a los tres, muchas gracias. Julián, te devolvemos tu libro, que hoy te lo tenés que presentar en la librería. Por favor, no te olvides de ir. Borges 1985 a las 19:30. Muy bien. Bueno, y Eduardo, esperamos que... estamos esperando un bono, alguna señal a los jubilados urgente. Así que vamos a estar hablando de eso. Para eso se creó el Fondo de Garantía. El Fondo de Garantía de Sustentabilidad se creó para que en los momentos que había excedente,